¿Cuántas veces el miedo nos ha paralizado? ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos seguir adelante porque el temor nos domina? El miedo es una emoción natural, pero cuando se convierte en una barrera que nos impide avanzar, es cuando debemos enfrentarlo con algo más grande, la fe y la valentía que Dios nos da. Hoy hablaremos sobre cómo superar el miedo y encontrar valentía a través de la palabra de Dios. Exploraremos versículos clave, reflexionaremos sobre su aplicación en nuestra vida diaria y veremos ejemplos que nos ayudarán a comprender cómo Dios nos llama a ser valientes. Si alguna vez te has sentido atrapado por el temor, quédate hasta el final, porque juntos encontraremos cómo Dios nos da la fortaleza para vencer cualquier miedo. La Biblia está llena de mensajes de fortaleza y ánimo. Hoy nos enfocaremos en algunos versículos que nos muestran cómo Dios nos llama a ser valientes. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos pasajes nos recuerdan que el miedo no viene de Dios. En cambio, Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio para que podamos enfrentarlo con fe. Reflexión. El miedo es real, pero también lo es el poder de Dios. Nos paraliza cuando nos enfocamos en nuestras limitaciones, en lo que creemos que no podemos hacer. Sin embargo, Dios no nos ve como débiles o incapaces. Él nos da la fuerza para avanzar, incluso cuando sentimos que no podemos más. Josué, capítulo 1, versículo 9. Es una orden directa de Dios. Esfuérzate y sé valiente. No es solo una sugerencia, es un mandato. Dios nos dice que, aunque enfrentemos dificultades, debemos mantenernos firmes, porque Él está con nosotros. El Salmo 56 nos muestra una clave importante. Cuando temo, en ti confío. No se trata de nunca sentir miedo, sino de saber qué hacer cuando lo sentimos. En lugar de dejarnos dominar por el temor, debemos poner nuestra confianza en Dios. Finalmente, en 2 de Timoteo, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esto significa que el miedo no viene de Él. Cuando sintamos temor, debemos recordar que dentro de nosotros está el poder de Dios, que nos fortalece y nos da dominio propio. Un ejemplo claro de valentía en la Biblia es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor, sin experiencia en batalla, pero tenía algo que los soldados del ejército de Israel no tenían: una fe inquebrantable en Dios. Cuando Goliat desafió a Israel, todos temieron. Pero David, confiando en Dios, enfrentó al gigante con una honda y 5 piedras. Goliat era más fuerte, más grande y más experimentado, pero David tenía algo superior: la confianza en que Dios estaba con él. Cuando lanzó la piedra, no fue su fuerza la que venció al gigante, sino el poder de Dios actuando a través de él. Esta historia nos enseña que no importa cuán grande parezca nuestro miedo, o cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias, si confiamos en Dios y damos el paso de fe, Él peleará nuestras batallas por nosotros. Para poner esto en práctica, aquí tienes algunos ejercicios. Primero, oración de valentía. Cada mañana, ora declarando los versículos que hemos leído hoy. Repítelos en voz alta y pídele a Dios que te ayude a caminar en valentía. Segundo, escribe tus miedos y entrégaselos a Dios. Toma un papel y anota aquello que te causa temor. Luego, ora y entrégaselo a Dios, declarando que Él tiene el control. Tercero, actos de fe.
Da un paso pequeño pero significativo en dirección a vencer tu miedo. Si temes hablar en público, comienza hablando con una persona nueva. Si temes el fracaso, intenta algo nuevo confiando en que Dios está contigo. El miedo puede ser grande, pero Dios es más grande. Hoy hemos visto cómo la palabra de Dios nos da herramientas para superar el temor y caminar en valentía. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué miedos has enfrentado? ¿Cómo te ha ayudado Dios a vencerlos? Déjamelo en los comentarios. Y si tienes alguna petición de oración, escríbela abajo. Quiero orar por ti y juntos fortalecer nuestra fe. Ahora bien, ya hemos hablado sobre cómo el miedo puede paralizarnos y cómo Dios nos llama a ser valientes. Aprendimos que la clave para vencer el temor es confiar en Él y que su palabra nos da fuerzas para seguir adelante. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos aplicar esto en situaciones de la vida real? En este episodio, exploraremos más profundamente cómo la fe nos da valentía. Veremos otro poderoso ejemplo bíblico de alguien que venció el miedo y aprenderemos herramientas prácticas para fortalecer nuestra confianza en Dios. Si alguna vez has sentido que el miedo te impide hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, quédate hasta el final, porque este mensaje es para ti. Hoy meditaremos en más versículos que nos recuerdan que Dios está con nosotros en todo momento. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Estos versículos nos recuerdan que Dios nunca nos deja solos y que su amor nos da el poder para vencer cualquier temor. Reflexión. El miedo muchas veces nace de la incertidumbre. Nos preocupa el futuro, el que dirán, el fracaso, el rechazo. Pero Dios nos dice una y otra vez en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos da una promesa clara. Dios nos fortalece y nos sostiene. Cuando sentimos que no podemos más, Él es quien nos da el poder para seguir adelante. En Deuteronomio, Dios le habla a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Ellos estaban aterrados porque sabían que enfrentarían enemigos poderosos. Pero Dios les dice: no tengan miedo, porque yo voy con ustedes. No importa qué tan grande sea el desafío, si Dios está con nosotros, podemos seguir adelante con valentía. Finalmente, Primera de Juan nos revela una verdad clave: el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, confiamos en que Él tiene el control. Su amor nos da seguridad, nos da paz y nos da la valentía para enfrentar lo que venga. Si hay alguien en la Biblia que tuvo razones para temer, fue Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él estaba escondido, lleno de miedo. Era un hombre común, sin experiencia en batalla, y dudaba que Dios realmente pudiera usarlo. Pero Dios lo llamó a liderar un ejército para liberar a Israel. Gedeón pidió señales para estar seguro de que Dios realmente estaba con él, y Dios, con paciencia, se las dio. Finalmente, con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército enemigo gigantesco. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. No importa cómo nos veamos a nosotros mismos, lo importante es cómo nos ve Dios. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria, aunque todo parezca imposible. Si Gedeón
que era un hombre temeroso, pudo ser usado por Dios para una gran misión. Tú también puedes superar tus miedos con su ayuda. Para fortalecer nuestra valentía en Dios, aquí tienes algunas herramientas prácticas. Primero, escribe un diario de fe. Cada día, anota un versículo sobre valentía y reflexiona sobre cómo aplicarlo en tu vida. Segundo, declara en voz alta la verdad de Dios. Cuando sientas miedo, repite versículos como: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Al decirlo en voz alta, refuerzas tu fe. Tercero, da pequeños pasos de fe. Identifica algo que temes hacer y con la ayuda de Dios, da un primer paso. Si temes hablar en público, practica frente al espejo o con un amigo. Si temes un cambio en tu vida, ora y confía en que Dios tiene el control. Cuarta, ora cada mañana por valentía. Pide a Dios que te llene de su fortaleza para enfrentar cada día sin temor. Hemos visto que Dios nos llama a la valentía, que su amor echa fuera el temor y que Él usa a personas comunes para hacer cosas grandes. Ahora quiero saber de ti. ¿Con qué parte de esta enseñanza te identificas más? Déjame tu comentario y si tienes una petición de oración, compártela abajo. Quiero orar por ti y por cada persona que está luchando contra el miedo. Hasta ahora, hemos aprendido que el miedo puede paralizarnos, pero también que Dios nos da las herramientas para vencerlo. En los episodios anteriores, vimos cómo la palabra de Dios nos fortalece y conocimos historias de personas como David y Gedeón, que vencieron el temor confiando en el Señor. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la valentía? No se trata solo de vencer el miedo una vez, sino de vivir constantemente en la confianza de Dios, sin permitir que el temor nos vuelva a dominar. Hoy veremos cómo podemos hacer de la valentía un estilo de vida. Exploraremos otra historia bíblica inspiradora y aprenderemos ejercicios prácticos para fortalecer nuestra fe cada día. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo mantenerme firme y no volver a caer en el miedo? Swing, quédate hasta el final, porque este mensaje es para ti. Hoy meditaremos en 3 versículos que nos enseñan cómo vivir una vida libre de miedo y llena de valentía. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos versículos nos enseñan que la clave para vivir sin miedo es confiar en la paz de Dios, recordar que Él es nuestra fortaleza y creer que si Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá hacernos frente. Reflexión. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del temor. Es normal sentir miedo en momentos difíciles, pero lo importante es lo que hacemos con ese miedo. Filipenses, capítulo 4, nos da un principio clave. En lugar de preocuparnos, debemos orar. Muchas veces, el miedo nace de la incertidumbre, pero cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz nos llena y nos fortalece. El Salmo 27 nos recuerda que Dios es nuestra luz y salvación. Si Él está con nosotros, ¿por qué debemos temer? A veces, nos enfocamos más en nuestros problemas que en el poder de Dios. Pero si recordamos que Él es nuestra fortaleza, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. Finalmente, en Romanos capítulo 8,
se nos recuerda una verdad poderosa. Si Dios está de nuestro lado, nadie puede derrotarnos. Esta es la mentalidad que debemos llevar cada día. No importa lo que enfrentemos, Dios pelea por nosotros. Cuando vivimos con esta verdad en nuestro corazón, podemos mantenernos firmes en la valentía. Otro ejemplo de valentía en la Biblia es el apóstol Pedro, caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, los discípulos estaban en una barca en medio del mar cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, con valentía, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le respondió: «Ven». Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando quitó su mirada de Jesús y vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Y al instante, Jesús extendió su mano y lo rescató. Esta historia nos enseña algo muy importante. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar con valentía. El miedo nos hunde cuando nos enfocamos en las circunstancias en lugar de en Dios. Si alguna vez sentimos que nos hundimos, podemos clamar a Jesús y Él nos rescatará. Pedro tuvo la valentía de dar el primer paso, pero dudó cuando vio el viento. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos comenzar confiando en Dios, pero si nos enfocamos en los problemas, el miedo regresa. La clave es mantener nuestra mirada en Jesús en todo momento. Para vivir una vida de valentía constante, aquí tienes algunas herramientas que puedes aplicar cada día. Primero, oración diaria de confianza. Dedica unos minutos cada mañana para decirle a Dios: «Señor, hoy decido confiar en ti. No importa lo que enfrente, sé que tú estás conmigo». Segundo, memoriza y declara la palabra. Escribe en un papel versículos como Salmo 27, 1 o Romanos 8, 31 y repítelos en voz alta cuando sientas miedo. Tercero, ejercicio de caminar sobre el agua. Piensa en algo que Dios te ha llamado a hacer, pero que el miedo te ha impedido. Da un pequeño paso de fe esta semana, confiando en que Dios te sostiene. Cuarto, busca apoyo en la comunidad. Rodéate de personas que te animen y te recuerden las promesas de Dios. Juntos, podemos fortalecernos en la fe. Hoy hemos aprendido que la valentía no es algo de un solo momento, sino una decisión diaria de confiar en Dios. Pedro nos enseñó que, mientras mantengamos nuestra mirada en Jesús, podremos caminar en fe, sin temor. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es el miedo que estás entregando hoy a Dios? Escríbelo en los comentarios y juntos oraremos para que Dios te llene de valentía. Si este mensaje te ha sido de bendición, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más reflexiones bíblicas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo cómo vivir con fe y confianza en Dios. Bendiciones.